¿Cuál es el error más común que comete un paciente antes de entrar a una cirugía? Requieres a diario ese medicamento, no puedes decir, pues sí hay que buscar atención médica, ¿verdad? ¿Y qué puede pasar si alguien no respeta el ayuno, no le dice al médico y entra a cirugía? ¿Hay alguna razón por la cual sí deberíamos de tenerle miedo a la anestesia? ¿Cuál ha sido la cirugía como más fuerte o el caso más complicado que le ha tocado a usted tratar? ¿Qué le diría a alguien que tiene terror de entrar a un quirófano? O sea, que le tiene miedo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo del Cafecito con mi doc. Y el día de hoy, Andrea, ¿quién nos acompaña? El día de hoy nos acompaña el doctor Jaime Ibarra, especialista en cirugía general y endoscopía digestiva. Doctor, nos da mucho gusto que esté hoy aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y para comenzar, me gustaría preguntarle a usted qué tipo de cirugías realiza. Ok, yo soy cirujano general, pero básicamente el cirujano general en México se dedica a la cirugía digestiva. Básicamente, prácticamente el abdomen es terreno nuestro. Cualquier dolor abdominal prácticamente te piden que vayas con un cirujano. ¿Por qué? Porque puede ser la vesícula, puede ser el apéndice, el intestino perforado, divertículos en el colon, a veces tumores, apendicitis. Entonces casi siempre el abdomen es nuestro terreno, pero también nos dedicamos a otro tipo de cosas como manejo de pie diabético, pequeñas tumoraciones en la piel, reconstrucción de ciertas partes, cirugía periabdominal. Eso es lo que prácticamente hacemos los cirujanos generales en México. Doctor, y veo también que es especialista en endoscopía digestiva. Quisiera preguntarle, primero que nada, Sí. ¿qué es una endoscopía? O sea, ¿qué es lo Ok. que atiende? Una endoscopía digestiva es a través de un aparato llamado precisamente endoscopio, que es totalmente flexible y que tiene un sistema de cámaras de alta definición en la punta y un sistema de irrigación y de aire. Nos permite explorar el tubo digestivo desde la boca, en el caso de digestiva alta, de cirugía de la endoscopia digestiva alta, hasta el duodeno, segunda porción, tercera porción, y mediante el colonoscopio nos permite ver desde el ano a todo el trayecto del colon en su totalidad. Queda un segmento en medio que es el intestino delgado, que también puede ser alcanzado mediante otro tipo de endoscopios diferentes, se llaman enteroscopios, para tratar de visualizar en su totalidad el tubo digestivo y esclarecer problemas en el mismo. ¿Y cuándo una persona podría saber que necesita una endoscopía? ¿Qué síntomas? Síntomas, por ejemplo, como dolor persistente a nivel de lo que le llamamos la boca del estómago, reflujo intenso que llega incluso a despertar, el vomitar sangre o como si fuera café negro, el evacuar también sangre a través de sus evacuaciones, ya sean color café, negras o inclusive rojas. Nos indica una endoscopía, pérdida de peso intensa, sin apetito o inexplicable, también sería otro punto para hacer una endoscopía digestiva. Anemias, que no se encuentra el origen, también es un buen punto hacer una endoscopía para esclarecer si el origen está dentro del tubo digestivo. Doc, luego parece como chiste que cuando ya tenemos cierta edad nos la pasamos tomando omeprazol o antiácidos, ¿no? Pero, ¿qué tan normal es vivir con constante reflujo? Pues no es normal, ¿verdad? Nos acostumbramos el día a día, en un mundo ahora muy globalizado y con mucho estrés, pues es parte de la dieta que tenemos continuamente, no es muy común que tengamos reflujo, más a ciertas edades. Ustedes están jóvenes, pues pueden comer hasta piedras y no les va a pasar nada, pero después de ciertas edades sí llegamos a tener reflujo un tanto continuo, ¿verdad? Pero no es normal que tengamos un reflujo, máxime si es demasiado así un reflujo patológico. Es normal que a lo mejor te dé reflujo si te pasaste con ciertos alimentos, ingeriste alimentos muy irritantes, alcohol, o has estado comiendo en forma continua irritantes o ingiriendo alcohol. Pero si en tu vida era normal, sin un estímulo de esta manera demasiado acentuado, presentas reflujo, pues entonces sí hay que ver qué está pasando. Y también es muy común que nos automediquemos y que luego el omeprazol o una pastillita de antiácido, ¿está bien o hay que preferentemente acudir con un médico? Bueno, pues no está. Ahora hay demasiada información, sobre todo en televisión, que te dice toma omeprazol. Ya como que toda la gente sabe que toma omeprazol o toma un derivado, Para algo. artritis. Y ahí hay quien tiene hasta sus eslogan que muy pegajosos. Entonces es muy común que la gente siente reflujo por la boca del estómago y tome omeprazol, en este caso, o cualquier otro
otro derivado de medicamentos. No está bien ni mal, si se te quita, bueno, pues no hay ningún problema, pero si sigue siendo continuo o requieres a diario ese medicamento, no puedes ir, sino pues sí hay que buscar atención médica. Doctor, sabes. ¿y qué podemos hacer nosotros en nuestras casas para evitar todos estos malestares de que si nos arde el estómago, que si sentimos reflujo, todo esto? Pues es que es complicado, ¿no? Primero hay que establecer si la alimentación es muy importante, sí, es muy importante en todos los problemas digestivos, el exceso de grasas, la falta de ingesta de agua, agua natural, la falta de fibra, el estar ingiriendo continuamente alimentos muy irritantes para el estómago, la ingesta de alcohol, ¿sí? El fumar, todo esto nos afecta. Obviamente si tienes dolor abdominal y te repito, no es desproporcionado tu molestia a lo que comes o a algo que hayas hecho en ese momento, hay que buscar atención médica. Ok, doctor. Y regresando un poquito Sí. al tema de las cirugías, ¿cuál es el error más común que comete un paciente antes de entrar a una cirugía? Pues a veces el error que llega a cometer es que pues, uno cuando opera a un paciente pues, le da indicaciones muy precisas sobre lo que la forma en que debe prepararse para una cirugía. Y muchas veces pues el ayuno, a veces le dicen el ayuno, que es muy importante por el aspecto de la anestesia, sobre todo si va a ser una anestesia general, y pues no se aguantan el hambre o la sed, si les hace fácil y comen, ¿verdad? ¿Y qué puede pasar si alguien no respeta el ayuno, no le dice al médico y entra a cirugía? ¿Qué complicaciones puede tener? Es peligroso en el aspecto no tanto para la cirugía per se, sino para la anestesia, para la inducción anestésica, porque puede causarte reflujo de ese alimento hacia la boca, y que al estar anestesiado no tener tú los reflejos se condicionan que no, porque la tos o que no permite la sensación de ahogarse puede hacer que algo que se llama broncoaspiración, que ese líquido se vaya hacia el estómago, se vaya hacia tus pulmones y se genera un problema muy severo, ¿verdad? Por eso es importante no echar mentiras. Es preferible muchas veces dejar Gracias. pasar unas horas para completar ese ayuno o informarle al médico para que si el anestesiólogo esté enterado de que ese estómago tiene líquido o alimento, ¿sí? Para dejar o completar el ayuno nuevamente o inclusive vaciar ese estómago. Doc, y hablando del ayuno, me quedé con una duda antes, pero ¿qué pasa si una persona no respeta después de su cirugía la indicación de no comer cosas tan pesadas? Depende del tipo de cirugía, ¿verdad? O sea, muchas veces en cirugía abdominal le pedimos que no ingiera alimentos inmediatamente, pues porque inmediatamente después del efecto anestésico puede tener, primero que nada, no puede estar totalmente reactivo. Ok. Necesitamos que está totalmente reactivo. ¿Por qué? Porque algunos efectos de los medicamentos anestésicos pueden causarte, pues que a lo mejor si ingieres agua o algo puedas atragantarte. Segundo, a veces te puede causar náusea o tener náusea y vomitas, y esto te puede causar más dolor dependiendo del tipo de cirugía, ¿sí? O tres, puedes llegar a vomitar por el mismo efecto del alimento sobre el estómago, y son cirugías que involucran un segmento muy alto del tubo digestivo, pues definitivamente pues no es conveniente que en una cirugía de ese tipo pase en ese momento alimento. Ok, porque luego es muy común que el familiar mete ahí como a escondidas comida y ya comió el paciente y se complica. Depende del tipo de cirugía, ¿verdad? Puede no llegar a pasar nada, pero no es recomendable. Trato de seguir siempre la indicación del ayuno postoperatorio hasta que tu médico te indique que vuelvas a reanudar la vía oral. Doctor, ¿y cuál ha sido la cirugía como más fuerte o el caso más complicado que le ha tocado a usted tratar? Hay muchas cirugías complejas, ¿verdad? Y no te puedo decirte una en particular, pero hay cirugías, sobre todo abdominales, de cirugías de revisión, yo creo que son las más complejas para un cirujano. Paciente que ha sido operado múltiples veces y que tú tienes que volver a operarlo sobre una cirugía muy compleja por el hecho de las adherencias, de que se pierde la anatomía, de que muchas veces no es posible encontrar la anatomía o como uno la espera, ¿verdad? Entonces se vuelven cirugías muy complejas, largas, que pues sí pueden llegar a tener más complicaciones. Doc, siempre nos dicen que nos relajemos, que estemos tranquilos. ¿Es solo rutina o el estado de ánimo puede influir? El estado de ánimo de un paciente puede influir en sus resultados de la operación.
Pues el aspecto psicológico es muy importante en un paciente, ¿verdad? Un paciente motivado, que sabe lo que va. Es muy importante que todo tu paciente le expliques muy bien lo que va a pasar después de la cirugía. Porque es más fácil que el paciente responda mejor a algo que él ya sabe que le puede llegar a pasar, a no tener ninguna información. Para mí al menos en lo particular, el no se preocupe, todo va a salir muy bien, no le va a molestar, no es bueno, porque el paciente puede Que si llegar le a tener molesta, si me dijeron que no me exactamente, el paciente desilusionado de los resultados. Siempre hay que tratar de decirle, puede tener dolor, el cual va a desaparecer a lo mejor en un día, 2 o en tantas horas. Sí, explicarle el tipo de herida que va a tener, porque a veces sorprende el tipo de herida que tiene. Explicarle lo del ayuno, explicarle que hay que moverse muchas veces después de la cirugía en forma rápida, a pesar de que tengo un poquito de dolor, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, obviamente sí hay que explicárselas para que tenga el saber qué esperar. Obviamente, pues un paciente desmotivado no es bueno, tampoco la evolución o lo que uno espera, porque pues un paciente desmotivado que a lo mejor no se quiere operar o que está deprimido, pues a lo mejor no va a querer moverse, no va a querer, a lo mejor el dolor lo va a sentir de una forma más intensa, a lo mejor no va a querer seguir las indicaciones que tú le das, ¿verdad? En estos casos sí, si tú eres un paciente que pues que tiene un temor excesivo o que está muy desmotivado, o que tú ves que tiene datos de depresión, muchas veces sería bueno canalizarlo con un psicólogo para ver ese aspecto y entre mejor la Y cirugía. le ayude. Claro. Por todo el mundo admiramos por muchas razones a los médicos, pero creo que una de ellas es porque pues a la mayoría nos dan mucho miedo imaginarnos estar allí en el momento de abrir a una persona, de ver la sangre. ¿Se les quita a ustedes el miedo en algún momento a la sangre en el quirófano, o es algo con lo que se tiene que estar viviendo? Yo pienso que alguien que se dedica a la cirugía primero es alguien que desde que estaba en su formación académica, la sangre relativamente no le da ningún miedo ni le causa ningún desconfort. O sea, no todo el mundo estamos hechos para lo mismo, ¿verdad? Claro. Hay quien no le gustan los partos, hay quien le aburre a lo mejor estar dando mucha consulta, hay quien definitivamente dice, no, yo voy a estar viendo cuerpos abiertos No. y más con lo que pueda salir de ahí, no es agradable. Pero yo pienso que es algo con lo que yo creo que todos los médicos no nos tratamos de la sangre, ¿verdad? Nos tenemos que lidiar con sangre, pero no todo el mundo lo hace por gusto. Y que diga todos los días, no, eso no me va a gustar. Yo creo que es algo que cada quien hace con ciertas capacidades y gustos. Y pienso que nos quitamos a cualquier tipo de cirugía, pues eso para nosotros es algo natural, ¿verdad? Y usted no lo mueve para nada. O sea, y cuando digo sangre me refiero pues, A todo. Sangre, A cuchillo. sangre, a los órganos, a todo. Yo creo que la única sangre que nos gusta cuando quiero que operemos es la sangre excesiva, ¿no? Claro. Un sangrado excesivo, que eso sí nos puede estresar bastante, como nos llega a suceder a todos. Pero básicamente, pues no, o sea, los sangrados son controlados, por eso hay que hacer las cosas con precisión, por eso tienes que saber por dónde incidir, tienes que saber la anatomía perfecta de lo que estás haciendo para que lo que te vayas a encontrar no vaya a tener un sangrado excesivo. Claro que los llegamos a tener, y pues ahí lo que más que te mueva la sangre es el sangrado excesivo que estamos teniendo en ese momento, lo que nos puede llegar a estresar más que la misma sangre. Doctor, y si yo como paciente estoy en una cirugía y se da la situación de que tengo un sangrado excesivo, ¿yo siento algo? ¿No pasa nada? ¿O cuál es? Pues tú no llegas a sentir nada, ¿verdad? Estás anestesiado, ¿verdad? Realmente. Ahí después te enteras muchas veces. Sí, De todo lo que pasó. Si Dios lo ayuda, te Ya. enteras. Sí, Ya, no, pues ya ya. si de repente ves que junto a tu cama hay bolsas de sangre que están transfundiendo, bueno, pues ahí sí te vas a preguntar qué pasó, ¿verdad? Claro. Pero tratamos de que los riesgos sean controlados. Obviamente, si tú sangras, algo que se llama sangrado permisible en las cirugías, es lo que podemos a cierto punto permitir desangrado en un paciente sin transfundirlo. Y eso se calcula. O si un paciente definitivamente se está anémico, pues hay que tratar de quitar esa anemia, corregir eso antes de, o transfundirlo pre o transoperatoriamente, ¿verdad? Depende. Doctor, ¿y cuándo los preoperatorios pueden omitirse? O sea, si un paciente necesita una cirugía de emergencia, ¿qué pasa con los estudios preoperatorios? Ok, una cirugía de emergencia, como su nombre indica, es cirugía de emergencia. Ujú. Ahí básicamente nunca se omiten los exámenes de laboratorio Ok. ante ninguna cirugía. ¿Por qué? Porque por pequeña que sea, hasta quitar un lunar, bueno, obviamente no te vas a morir, pero
a lo mejor tú tienes algún trastorno de coagulación, lo sabías, y te operan de una bolita muy aparentemente sin ningún riesgo, un lunar o algo, puede estar sangrando en forma continua, y lo que había sido muy sencillo se vuelve un problema pues ya más grande por no haberle verificado eso. Entonces, partiendo de ese punto, debemos tener exámenes para todo tipo de pacientes. Y en un paciente urgente, pues los exámenes son una referencia. Si un paciente requiere una cirugía y su vida corre riesgo, entonces el riesgo-beneficio, se pesa el riesgo contra el beneficio, ¿verdad? Es para tener una base en la cual nosotros empezar a trabajar con él. Si está anémico, pues si tiene que operarse, tiene que entrar al quirófano y en ese momento transfundirse. Ok. En el transoperatorio o en el postoperatorio. Si hay algún trastorno de coagulación, tratar de corregirlo en ese momento con un tipo de vasos sanguíneos o medicamentos. Ver si hay grado de infección para empezar con antibióticos. Ver muchas cosas, si es diabético, ver su estado de azúcar, su glucosa, si te daño en el riñón, para empezar de una vez a ver todo ese tipo de problemas, ¿verdad? Okay. Son necesarios, sea o no la cirugía. Obviamente una cirugía programada, pues todo se corrige antes de llegar a una cirugía. Doc, otra duda. ¿Cuáles son los hábitos de nuestra vida diaria de las personas que más dañan nuestro sistema digestivo y qué hábitos pudieran ser beneficiosos para nuestro sistema digestivo también? Bueno, actualmente nuestra alimentación no es la misma que está demostrado que hace 50, 60 años. Tenemos que ingerir alimentos muy procesados, ¿sí? Refrescos a veces en demasía, alimentos ultraprocesados que tienen sal en exceso, picantes en exceso, colorantes en exceso. Sí, a veces dejamos de un lado pues los hábitos que antes teníamos a lo mejor hace 40, 50 años, que la fruta, que debemos a no ingerir tanta fruta, a no ingerir tanta agua natural, que siempre tratamos del refresquito, el café, otro tipo de bebidas antes que tomar agua. Y repito, la alimentación, sobre todo la ingesta de fibra, ingesta de alimentos que no sean tan procesados. Okay. Justamente hablando de ese tema de la ingesta de fibra, hay gente que ya vive de manera crónica con estreñimiento, que ya lo entiende como parte de su vida cotidiana. ¿Esto puede tener alguna repercusión en la misma salud digestiva? Sí, le llega a tener, ¿verdad? El estreñimiento crónico también tiene sus consecuencias, es causante de algunos problemas digestivos crónicos, ¿verdad? Sí, si tienes constipación crónica o estreñimiento crónico, pues hay que ver qué es lo que está pasando. Sí, porque es muy común que la gente lo deje pasar. De lado. Sí. Y por ejemplo, todo lo que ahorita está de moda, como las vitaminas, suplementos, ¿eso puede afectar al tracto digestivo? O sea, tomarlos en exceso y sin supervisión. Cualquier suplemento tomado en exceso sin supervisión sí puede tener consecuencias, claro que sí. Más que nada aquí habría que hacer una serie de estudios, ver realmente si lo que tú estás queriendo tomar, pues la suplementación que tú deseas es correcta, si la requieres o no, hay que ver niveles. Y segundo, asesorarse siempre, pues en este caso, con un nutriólogo o con un médico que se encargue de este tipo de problemas, para saber si lo que estás tomando no te va a traer algún problema a la larga en tu salud, ¿verdad? No todo es tan inocuo como pareciera. Y por ejemplo, hay gente que, bueno, ahorita que pasaron las fiestas y todo el mundo comió de todo, y luego el famoso semifibra, productos para hacer del baño, ¿eso puede afectar? Pues la fibra en exceso te puede distender, puede hacer que te sientas distendido, con muchos gases, que tengas sensación de que estás bien lleno. Y pues también te puede alterar, claro que te puede alterar tus evacuaciones, ¿verdad? Puedes estar yendo más al baño, ¿sí? Evacuando de una forma en la que no lo haces regularmente. Pues todo es con moderación, ¿verdad? Todo es con moderación. Si te pasaste con la comida, pues es muy sencillo, ¿no? Hay que tratar de alimentarte más sano, después de tomar agua, hacer ejercicio. Es lo que además te va a ayudar más que estar tomando continuamente fibra, porque digamos, purgarte no te va a hacer bajar de peso. Es algo, te va a bajar de peso a lo mejor en forma momentánea, pero no es bueno, ¿sí? Va a restaurar intestinal, puede estar también tu sistema digestivo,
tu forma en la que evacúas, tus hábitos intestinales, o sea, Doctor, ¿y cuáles suelen ser las principales causas por las que yo me puedo llegar a sentir estreñido? regularmente es porque quieres poca agua, porque te deshidrates y comes alimentos demasiado, digamos, pues digamos así, pesados, muy condimentados o que tienen una carga importante de alimento y no pues, digieras agua, ¿verdad? El colon se encarga de su función principalmente va a ser lo que llega al colon es absorber el agua y evacuar. Pero si pierde el equilibrio, pues entonces sí te estriñes, ¿verdad? Claro. A veces te pasa por muchas causas, porque viajaste, porque te deshidrataste, porque estás llevando otra dieta que no es la habitual, pues porque no te has movido prácticamente, por muchas cosas puede ser la constipación. Justo hay una dieta que siempre sacamos aquí a colación, que es la dieta keto, que no se consumen carbohidratos, es más bien proteínas y grasas. Y grasas. Y es muy común que la gente que hace la dieta keto diga que se siente estreñido. Yo creo que la lógica es esa, ¿verdad? De que les falta a lo mejor la fibra de las frutas, de los carbohidratos. Te repito, ingerir agua, pero si siempre en un paciente constipado hay que ver cuánto consume de agua, porque es muy común que la gente te diga, le preguntes, ¿toma agua? Sí. Claro. Pero Pues cuando sí, eres ¿no? específico exactamente cuánto tomas al día, pues te va a decir que se toma Un vaso. un vaso, ¿verdad? Y pues no, realmente no es nada, ¿verdad? No corresponde a la ingesta diaria, más en un lugar como la Laguna, que es muy caliente prácticamente todo el año, en la Que que deshidratarse es muy, muy sencillo. Doctor, siempre balconeamos a alguien y tenemos una compañera que este año decidió dejar el café. Y ya vemos otros que este año decidimos no dejar el café. No dejar fe. Entonces, el uso, o sea, estamos diciendo un vasito diario de café, ¿tiene alguna repercusión negativa? Hay gente que es muy sensible a la cafeína, ¿verdad? Depende de qué te tomes también, ¿verdad? Pero el café es un antioxidante en forma no excesiva, pues te estimula, ¿verdad? Sobre todo como un estimulante para tus actividades diarias, ¿sí? Es un gusto adquirido, pienso yo. Que todos nos gusta, nos hacemos adictos, obviamente, al sabor y a veces el efecto que nos puede llegar a causar, pero también la cafeína también tiene una dosis que puede llegar a ser tóxica, ¿verdad? Entonces Autorícenos uno al día. Luego No hay pasa gente, nada. habemos gente que decimos, es que si yo sin café no arranco. O quien trae un termo de 2 litros, ¿no? Pues Sí, un autoplaza es ahí. eso, ¿verdad? Sí, pienso que todo comida depende también del tipo de café que tomes. Hay gente que es muy sensible a la cafeína, hay gente que no es nada sensible a la cafeína, o te empiezas a ser muy tolerante a la cafeína, te tomas una taza de café, o necesitas 3, 4, 5, 6 al día, que no te hacen un efecto que tú esperabas, o que lo toman para no dormirse, ¿verdad? Pero pues el sueño, si tienes sueño vas a tener sueños. Sí, Aún con Normal, ISIS. sí. con el café. Doctor, ¿algún mensaje que usted le quisiera decir a la gente en cuanto a si sienten este síntoma, si tienen estas circunstancias, no duden en asistir a su médico? Bueno, hablando precisamente de problemas quirúrgicos, pues todo lo que te pueda causar, en el caso de dolor abdominal intenso, que a lo mejor no responde al manejo inicial, muchas veces automedicado, porque es lo que hacemos la mayoría de las personas, a que se retire con el uso de algún medicamento, o que a pesar de que recibiste tratamiento médico persiste, pues será bueno hablarse con un especialista, ¿verdad? Para ver, ante una exploración física y un interrogatorio más dirigido, ver qué es lo que está pasando, o ver si requiere algún estudio para ver este dolor abdominal que no se quita, una hernia que tú sabes que tienes y que la dejas crecer mucho tiempo, ¿sí? Que llegas a tener datos de obstrucción intestinal secundarios, o sea, por hernias, lunares que no dejan de crecer, bolitas que crecen mucho, diagnósticos que ya sabes que tienes ya previos, pero que muchas veces postergas su manejo, como puede ser piedras en la vesícula, que ya las tienes a veces diagnosticadas, que es como que llega un paciente que dice, doctor, yo sé que tengo piedras en la vesícula, pero pues no Ahí va a pegar. está. La siguiente, mientras no pase nada, no. Y lo sé hace 5 años, pero pues me da dolor, pero me da miedo. Claro. O después, y nunca lo llegan a hacer, ¿verdad? Ese tipo de problemas que de repente tengas lo que se llama ictericia, que es que te pongas amarillo en los ojos, ¿sí? Que tu orina cambie también de un color más concentrado. Como dijimos, que empiezas a perder peso en forma excesiva, sin Sí, llevar tipo. dieta o sin hacer ejercicio, ¿sí? Dolores en ciertas partes de tu cuerpo, el abdomen,
que evacúe sangre, cambios en la coloración de tus evacuaciones, ¿verdad? Todo eso es importante. Muy bien, doctor. Y ya para cerrar, ¿qué mito sobre la cirugía le gustaría desmentir? Hay varios mitos. Primero, yo creo que el más común es de que la gente que no quiere acercarse a la lumbre. Realmente, pues, yo le digo a mis pacientes, muchas veces digo, que me dicen, doctor, ¿me puedo acercar a la lumbre? Le digo, mire, como no pegue el abdomen o la parte que está operada directamente al fuego, pues no va a pasar nada. O sea, no es algo que ya es... Mito de abuelita, ¿verdad? Si te operaron, no cosillas. No, que sea, Sí, a veces el no querer moverse, sí, no querer moverse porque les da miedo, porque les dijeron que no hasta se bañarse, ¿verdad? Dice, no me puedo Sí, bañar. exactamente. A veces hay gente que no le insiste mucho, sobre todo en heridas, sabe que hay que cambiar los apósitos a diario, las protecciones, lavarse la herida, meterse a bañar, y a veces llegan con el mismo protección con la que se fueron porque pues les da miedo lavarse, es que me dijeron exactamente que no lo hiciera. Los puntos también es las suturas, que famoso que sea la gente que se le encarnan, como que lo digan, ¿no? Que es que la sutura quede cubierta, totalmente cubierta por la piel, pero es muy difícil que eso llegue a pasar. Sí, se puede llegar un poquito los puntos a esconderse, pero siempre es factible quitarlos. Pero yo creo que son los mitos más, más comunes, no poder comer ciertos alimentos, ¿sí? Tener cierto tipo de prácticas, manejar, entonces varias cosas que sí son míticas. Y ya para cerrar, ¿qué le diría a alguien que tiene terror de entrar al quirófano? O sea, que le tiene miedo. Pues mira, pues no debería tenerlo. Finalmente está en manos de profesionales. Se basa el miedo, muchas veces pienso yo que se basa mucho en la comunicación con tu paciente, de qué debes de explicarle, lo que espera y lo que no puede esperar del procedimiento o de la anestesia. Es importante explicarle qué es lo que va a sentir muchas veces. Pero sí he llegado a tener casos de pacientes que sí me han dicho, doctor, yo necesito estar anestesiado al quirófano. Porque es un terror tal que, bueno, ahí se tiene que sopesar eso, hablarlo bien con tu anestesiólogo, a lo mejor premedicarlo para que ya entre un poquito ya más relajado, más sedado al quirófano y no tenga esa mala experiencia. Pero realmente no debe tener miedo. Okay. Yo creo que debes tener más miedo de no corregir un problema a tiempo. ¿Sí? Máximo son cosas que pueden ser una connotación grave o maligna, o que te pueden complicar tu vida, a dejarlas pasar. Siempre creo que todos tenemos miedo a lo desconocido. Actualmente las cirugías son muy, muy seguras, ¿sí? Tanto en el aspecto quirúrgico como anestésico, de la forma en que se cuidan los pacientes, estamos viviendo de todo. Es muy raro que algo llegue a pasar y no nos demos cuenta. Entonces, cada vez la práctica de la cirugía es más segura y hay que tratar de hacerla también en un lugar adecuado, donde se tengan los medios adecuados. Es muy importante para tratar de corregir o poder solventar cualquier eventualidad que se presente en ese momento. Pero pienso que no, que debe de tener miedo. Al contrario, debe darte más miedo no corregir o quedarte con un problema, ¿verdad? Que la a lo mejor puede ser más grande. Sí, claro. Muy bien, y siempre acudir con un especialista. Sí. Hay que tratar de acudir con especialistas, con gente, ahora sí que, como dicen muchos, que esté pues certificada incluso en cirugía, que tenga sus cursos en forma adecuada, bien tomados, y gente que esté actualizando continuamente en su campo. Siempre es buena referencia. Preguntar a la gente. Ahora en un mundo tan globalizado en redes sociales, muchas veces es muy sencillo que la misma mercadotecnia te guíe o te incline hacia cierto grupo no solamente de médicos, en todo es muy fácil que te vayas por la red social o por la publicidad. Pienso que también es bueno boca a boca, preguntarle a la gente, ¿verdad? Aunque te recomiende médico de confianza, ¿sí? Para que cómo le ha ido con ese médico, para que también pues tengas una referencia un poquito mejor que la foto o las 1000 cosas que pueda haber en una página de internet, ¿verdad? Siempre es bueno también el preguntar. Lo tradicional. A veces lo hemos dejado de lado, pero yo siempre lo he pensado. Si yo voy a tener a mi mamá con alguien, pues yo no la llevo con alguien que estoy viendo en
En TikTok. En TikTok o en Facebook, o sea, en lo particular. A lo mejor sí lo hago, pero pues casi siempre pues preguntas, ¿no? Sí, Oye, pregunta. ¿a quién me recomiendan? O O testimonios alguien que lo de testimonio de experiencia. que lo operaron, oye, ¿dónde operar? ¿Quién atendió a tu madre, o a tu padre, o a tu hermano, a tu hijo, o a ti mismo? Pero bueno, le digo, no es malo, las redes sociales es el mundo de ahora, pero sí hay que tener un poquito de cuidado en lo que también te puede llegar a ofrecer, ¿no? Hay que también Ok. buscar una recomendación. Sí, no que se impacte. Nada más por la publicidad. Nada más. Sí, porque también podemos caer en el otro extremo, ¿no? Claro. Muy bien, doctor. Pues nos dio mucho gusto que estuviera hoy aquí con Gracias por la nosotros. invitación. Y ya nos dio muchos tips y nos quitó muchas dudas que teníamos, porque en lo particular a mí sí me da mucho miedo las cirugías. O sea, yo creo que soy de la gente que dice, prefiero no operarme. Vamos pero a ver. Prefiero no saber. Pero Pero ya ya, tienes menos miedo ahorita. ya tengo miedo, sí, realmente ya en tema personal, ¿no? De repente muchas veces depende Por mucho acá, de la por relación acá con del hombro. con tu médico y que te expliquen. Pero no Creo pica. que le explicas bien lo que va a pasar, lo que hay que hacerle. Es un paciente que se siente en confianza y que finalmente accede muchas veces a procedimiento quirúrgico. No es tratar de convencerlo, es de que él mismo se sienta en confianza y se convenza de sí mismo de lo que requiere ese procedimiento. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Por doctor. tenerla Gracias por la aquí. invitación. Y a ustedes los invitamos para que nos sigan en todas las redes de Cafecito con mi Doc, Hospital Andalucía, Changuito TV y Foco Laguna. Hasta la próxima.